Bienvenidos a interbolivia.com. Comparte este contenido en tus redes. Muy bien. Le pregunto, ¿se equivoca Wilfredo Chávez, el procurador, cuando dice que es un error no tomar en cuenta esas legitimidades emergidas de las elecciones subnacionales? ¿Se equivoca Wilfredo Chávez? Yo no puedo juzgar lo que dice el señor Wilfredo Chávez. Cada uno va y expresa sus argumentos y sus posturas. Yo lo que le quiero decir es que las legitimidades que se logran por el voto no eximen de las responsabilidades legales que pueda tener una persona. No dice en absolutamente ningún lado, tampoco en la teoría política, que el voto popular y la conformación de una legitimidad suficiente eximen de responsabilidades. Ahí está en la pantalla, penales. miren por favor. Procurador afirma que desconocer mandatos Reyes, Villa y Camacho sería un grave error. Eso es lo que dice el procurador. Pero no hay un desconocimiento, Jimena, puesto así como usted lo está señalando ahí, no hay un desconocimiento de su mandato. ¿Cuál sería el desconocimiento tanto del señor Camacho como del señor Reyes Villa? Es que yo creo que está haciendo una afirmación política. Si uno los pone como afirmación política, está diciendo el grave error es ir a meterse a esos territorios que han votado 55 o 56% por esas autoridades e ir a agarrarlos, ¿no? Va a tener un costo político. Eso entiendo que es lo que dice. Pongamos el diario, por favor, del procurador. Le pregunto, en lectura política, ¿hay un costo si se hace eso? En lectura política, ya, pensé que la pregunta era al doctor Justiniano. En lectura política, Jimena, son situaciones absolutamente diferentes. Por supuesto que si un alcalde electo, que un gobernador electo quedara con detención, así sea esta domiciliaria, pero que ya ha ocurrido en el país, recuerde usted el alcalde Leyes, por ejemplo, que ya ha ocurrido en el país, por supuesto que siempre son elementos que se instalan rápidamente en lo mediático y que tienen, por los ejes discursivos que todos tienen hoy en día, facilidad para instalar también, como por ejemplo decir que la justicia responde a un partido político, etcétera. Por supuesto que eso tensiona el ambiente. Pero le quiero señalar ahí algo más de forma adicional, permítame rápidamente, Jimena, un paréntesis en esto. Las formas de manipulación, de modulación del accionar de la justicia nunca han sido tan groseras como en el gobierno de la señora Áñez. Producto de ello es que hemos tenido en el país más de 1,000 detenidos. No es casualidad que hayan existido en nuestro país más de 1,000 personas de forma rápida e inmediata en un espacio de no más de 15 días en las cárceles de Bolivia. Eso no es casualidad. Muy bien, le pido paciencia ahora porque la ha tenido Jerez Justiniano. Muy bien, adelante, doctor Justiniano. Análisis, si no lo hace bien, está mostrando insuficiencia formativa. Le han dicho, a ver, ¿qué responde, por favor? Yo creo que el pueblo, y esto está dirigido al pueblo, ¿no es cierto? Este es un programa para la ciudadanía. Es un programa para, como decimos aquí en Santa Cruz, para don Juan Pueblo Camba. Es decir, el pueblo no quiere el lenguaje rebuscado, el pueblo quiere opiniones definidas. Y cuando yo le hice una pregunta al señor vocero presidencial, no le dije que él haga un análisis político. Le pregunté qué opina él. Él como analista político, ¿qué opina de la situación, del por qué? Y lamentablemente rehuyó a la respuesta, ¿no es cierto? No fue claro, no fue conciso y más bien hasta obviamente no me afectó, pero fue o intentó por lo menos ser ofensivo. Yo creo que lamentablemente el pueblo merece una respuesta. Y el pueblo se pregunta, ¿por qué no lo citan a Camacho? Esa es la pregunta que hay que responder y que lamentablemente no se la responde todavía. Y lamentablemente el gobierno, y obviamente el señor vocero es el gobierno, porque por eso él es el vocero, sigue con una idea, tratando de implantar una idea que obviamente producto de las libertades que tiene la democracia y de la libertad de expresión que tenemos, yo le puedo decir con absoluta legalidad que lamentablemente para mí lo que él dice no es evidente, porque para mí no es verdad que hubo una ruptura institucional, porque si hubo ruptura institucional
¿Por qué Evo Morales renunció? ¿Por qué renunció Álvaro García? ¿Por qué renunció la señora presidente de la Cámara de Senadores? ¿Por qué renunció? Eso no es una ruptura, eso es una sucesión institucional. La Constitución prevé que cuando una persona renuncia, no se rompe el mandato constitucional, se sucede. A eso se llama, porque si hubiese habido ruptura institucional, como dice el señor vocero, no hubiese renunciado pues la señora Adriana Salvatierra, no hubiese renunciado Álvaro García, si no hubo una ruptura. Es más, se olvida el gobierno que el anterior, y se olvida el actual gobierno, y se lo digo con todo respeto al señor vocero presidencial, que la anterior Cámara a la anterior Asamblea Legislativa tenía 2/3 de los miembros eran masistas, entre ellos Lidia Patti. Y Lidia Patti aprobó y votó una ley que prorrogaba el mandato constitucional de Yanine. Le pregunto esto, Jerjes, ¿hay alguna parte de la Constitución o del reglamento de la Asamblea Legislativa de la Cámara de Senadores que establece que un miembro de la minoría puede ser presidente del Senado? Por lógica interpretativa, sí, y le voy a explicar por qué. En la anterior Constitución Política del Estado, la que derogó la Asamblea Constituyente promovida y liderada por el Movimiento al Socialismo, la sucesión constitucional terminaba en el presidente de la Corte Suprema. Resulta que la nueva sucesión constitucional no termina en la Corte Suprema. ¿Por qué no termina en la Corte Suprema? Porque hay que entender que se debe agotar la instancia política. ¿Cuál es la cuna política? ¿Cuál es el poder político por excelencia? ¿Acaso no es la Asamblea Legislativa? Sí, es que permítame, para no alargar, por favor, la pregunta es concreta. Yanine Áñez era parte de la oposición. ¿Puede no, Yanine un opositor... era vicepresidente. Sí, pero no, era Yanine... parte de la minoría, ¿no ve? La pregunta sí. Es si la minoría podía ocupar la presidencia del Senado. Es que el artículo 42 del reglamento de debates es muy claro de la Cámara de Senadores, que dice en qué momento suple el segundo o la segunda vicepresidente al primer vicepresidente cuando éste renuncia. Lo suple. Si no lo va a suplir, ¿en qué calidad de qué lo va a suplir? De presidente del Senado. Por lo tanto, ella llega a ocupar el cargo de presidente. Pero permítame, ¿correspondía a la elección de un nuevo presidente? No. ¿Por qué razón? Porque ya el Tribunal Constitucional había interpretado que la sucesión constitucional no requiere de elección, sino que opera de ipso facto. Permítame, por favor. Ahora sí, Jorge Richter, lo escuchamos sobre esto último. Varias puntualizaciones, Jimena. El doctor Justiniano empieza su alocución diciendo: yo creo que el pueblo espera. ¿Cómo sabe lo que el pueblo espera? Hace estudios de investigación, hace estudios de opinión pública. No se trata de caminar con la ligereza de decir yo tengo semejante sintonía con el pueblo que sé lo que ellos quieren. Usted me pidió que yo le haga un análisis y le he respondido en ese sentido. Los análisis tienen ciertas características. Si los puede hacer, muy bien, y si no los puede hacer, pues seguramente lo reduce todo a una opinión personal. El segundo elemento, en el tema de la constitucionalidad de la señora Áñez. El reglamento de la Cámara de Senadores señala absolutamente claro, que la presidencia del Senado le corresponde al bloque de mayoría. La señora Áñez no tenía posibilidades de ser presidenta del Estado por la vía constitucional. No tenía. Número 2. Y nos podríamos solamente detener acá en el artículo 161 de la Constitución Política del Estado. Nos podríamos detener en el artículo 169, en los quórums reglamentarios que se necesitaban para que la señora Áñez
tome el control del Senado y el control de la Asamblea Legislativa, que no existieron. Pero adicionalmente, cuando se dice por qué renunció el señor Evo Morales, pues es absolutamente claro. Renunció porque se gestó un golpe de Estado desde los comités cívicos, desde los actores políticos, desde la Organización de Estados Americanos, y renuncia porque, entre otras cosas, usted lo ha mostrado, Jimena, el acuerdo que existía con los militares, que lo relata de forma absolutamente clara el señor por favor, Camacho. Porque hoy en la mañana nos explicaba Jerjes Justiniano con quiénes se reunió el papá de Camacho. Si he escuchado esa declaración, le puedo responder inmediatamente a algo, Jimena, ahí. Pero que le escuche el país, por favor. Explíquela, por favor, Jerjes. ¿Qué pasó con la reunión del papá de Camacho con militares? A ver, en primer lugar, yo creo que eso debería explicarlo, y yo no tengo por qué justificarlo yo, pero debería explicarlo cuando les toque declarar a ellos. Lo que yo sí lo sé, porque obviamente tengo que asumir una defensa jurídica, es que, y que además lo sé por boca del propio señor José Luis Camacho, porque el señor José Luis Camacho le mandó una carta al presidente ya electo, cuando el presidente, de manera muy poco responsable, dijo que habían dicho que habían circulado maletines de plata. Y resulta que el señor José Luis Camacho le pidió al presidente que deje de hacer chismes, que ya no era una persona de la talla de un presidente electo para que diga chismes diciendo que dicen que circularon maletines de plata. El señor José Luis Camacho fue muy claro y él ha manifestado que lo que existió fue una reunión en el Comité Cívico Pro Santa Cruz de militares en el servicio pasivo y policías en el servicio pasivo que fueron y se reunieron porque estaban preocupados por el hecho de que si la policía... Pero le pregunto esto, Jerjes, permítame por favor, ¿cómo podría cerrar con militares que no salgan si estaban en servicio pasivo? Eso yo no lo sé, pues por eso le digo, eso tendrá que explicarlo él, ¿no es cierto? Lo que yo sí sé es la versión del por qué él dijo eso. Porque lo que él dijo fue que su padre conversó con militares y con policías del servicio pasivo. Ahora, la pregunta es, y mire usted, han transcurrido 10 meses de investigación. No hay una sola evidencia. Y si lo hubiera, yo estoy seguro que el señor vocero presidencial la hubiese explotado y el gobierno la hubiese explotado. Permítame. Una sola evidencia concreta Ritter, que haya demostrado que sí dice Jorge Ritter, yo lo respondo este acuerdo concreto. Muy bien, Jorge, ¿cuál es la respuesta? Lo primero que hay que decir ahí, Jimena, y este es fraternalmente también un consejo con todo el respeto, doctor Justiniano, cuando uno no sabe no tiene que inventar. Si usted, como acaba de afirmar, no sabe por qué el señor Camacho hizo esas referencias, pues tampoco haga esfuerzos sobrehumanos para tratar de darle una justificación. Está absolutamente claro lo que dice Luis Fernando Camacho cuando relata aquel evento de su padre. Y él señala y dice, lo hemos escuchado hace un momento en el programa, que se establecieron unos compromisos y que por eso está el ministro Fernando López para cumplirles los compromisos asumidos. ¿Cuáles son los compromisos asumidos con policías y con militares? ¿Cuáles son esos compromisos? ¿Los tendrá que señalar en su declaración? Por supuesto, seguramente que sí, cuando llegue el momento. Pero esos compromisos de una persona civil con militares, con policías, y que después colocan a un ministro de Estado para que les pueda cumplir aquellos, ¿cómo se llama? ¿Legalidad constitucional o golpe de Estado? Todos sabemos, y esto el doctor Justiniano también lo tiene que Jorge. saber. Permítame, Jimena, por favor, permítame cerrar esto que es importante. Todos sabemos que en los procesos democráticos, la intervención directa o indirecta de las Fuerzas Armadas desestabiliza el orden político y social. Y cuando lo desestabiliza, configura un golpe de Estado. Hace poco, en esta misma entrevista, Jerjes Justiniano acudió a un aforismo jurídico, ¿no? Y dijo, a ver, ¿cómo es el aforismo? ¿Cuál era? No me acuerdo.
No me acuerdo A cuál era. confesión de parte, relevo de pruebas, ¿no? Claro Le pregunto, Jorge, ¿la declaración de Camacho es eso que dice en ese video? ¿Es una confesión de parte? Esa consideración y ponderación del alcance de la declaración la tiene que hacer el Ministerio Público, no el poder político ni el gobierno. Eso lo hace el Ministerio Público cuando lleve adelante, en el momento que ellos consideren, la toma de declaraciones. ¿Usted entiende que podía cerrar con militares en servicio pasivo? ¿Qué es cerrar, por favor? ¿Yo? ¿Cerrar? ¿A quién le pregunta? A usted. Cerrar con militares, Jimena, cerrar con militares que no son del servicio pasivo, porque el señor Camacho ahí señala y dice de manera clara, Luis Fernando Camacho dice que por ello el señor Fernando López está en el Ministerio de Defensa para cumplirles los compromisos. Esos compromisos se cumplen con los militares del servicio activo, no con los del servicio pasivo. ¿Sabe, Jimena? No hay manera por favor, de para que le explique a la gente lo que es un golpe de Estado. ¿Qué es cerrar, por favor? Cerrar es llegar a acuerdos para determinar comportamientos y conductas. Es inducir la conducta de los militares por la vía de un acuerdo y por la vía de un compromiso. Lo escuchamos, Jerjes Justiniano. Se olvida el señor vocero presidencial. Y yo creo que no se olvida porque sea una simple omisión. Las omisiones son involuntarias. Yo creo que él se olvida muy a propósito de un fenómeno aquí en Santa Cruz durante los días de paro, durante los días en el que la ciudadanía de Santa Cruz acudía a los pies del Cristo Redentor. Hubo un cabildo en la que se leyeron una serie de requerimientos de la policía y de las Fuerzas Armadas. Y esos fueron los compromisos que ahora dice como que fueron subterfugio, como que fueron para acordar derrocarlo a Evo Morales. Fueron públicos los compromisos. Por favor, no fueron ocultos, no, fueron públicos, a los pies del Cristo se leyeron los compromisos ante más de 400.000 personas aproximadamente. Y los compromisos están claramente definidos en puntos que se acordaron. Por eso fue que cuando la señora Yanine Áñez dijo, yo asumo el gobierno, si a mí me apoya el movimiento cívico, y en ese momento sí hubo una propuesta de nombres, mi nombre salió como propuesta del movimiento cívico, de lo contrario yo jamás hubiera sido ministro. Y el nombre de Luis Fernando López también sale de una propuesta. ¿Por qué? Porque había un cabildo en Santa Cruz y los cabildos son instituciones constitucionales que se deben cumplir por mandato constitucional. Y ese cabildo ordenó, el pueblo de Santa Cruz ordenó que debían cumplirse compromisos con la Fuerza Armada y con la policía. No vengan, por favor, a seguir tergiversando la historia. La historia la conocemos. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que esa intención de querer cambiar la historia, ya a niveles internacionales, ya es irrisorio. Vino un grupo independiente de expertos interdisciplinarios y le dijo a este gobierno, le recomendó al gobierno que ese proceso que tienen de terrorismo, de sedición y de conspiración, hay que adecuarlo. Es la recomendación, y yo lo sé porque lo ha leído, es la recomendación número 11 que le hace este grupo de estudio, este grupo de investigadores interdisciplinarios independientes. Le dice al gobierno, oiga, modifiquen sus tipos penales, están mal sus tipos penales dentro de ese proceso. Y siguen todavía con la idea de que hubo terrorismo. Permítame, por favor. Oiga, el de terrorismo me encantaría, no se adecua. Me encantaría, y permítame, por favor, me encantaría y podría seguir con esta entrevista hasta mañana, si quieren, porque está muy interesante y la gente tiene una respuesta de audiencia que es fantástica. Pero tenemos compromisos, tenemos que entregar el programa dentro de unos minutos nada más, tenemos que cumplir con nuestros anunciantes. Quiero agradecerles a ambos y si ustedes están dispuestos a un segundo encuentro, en este mismo momento yo hago el acuerdo
para que nos volvamos a encontrar mañana. ¿Usted estaría dispuesto, Jorge? Yo no tengo inconveniente, Jimena, pero no puedo cerrar la participación sin hacer, y me va a tener que permitir un minuto sin hacer una referencia. Pero permítame, se la voy a dar. ¿Pero se puede? ¿Puedo contar con usted? Sí, por supuesto, sí, conmigo perfecto. Siempre pueden contar. Jerjes, ¿con usted? Siempre también. Muy bien, nos encontramos 9:30. Termine, Jorge, ahora lo que quiere decir. Cortito, por favor. Cada vez los argumentos van más disminuidos y con mayor inconsistencia. No solamente se trata de poderle dar cierto histrionismo al argumento para que éste sea creíble. Se tienen que decir cosas que tengan y que encuentren respaldo. El grupo de expertos lo que ha señalado es que en su periodo de investigación se encuentran esos tipos penales que ahora se recomiendan cambiar, modificar, actualizar de manera correcta. No es el Cabildo de Santa Cruz el que le señala al país entero cuál debe ser el rumbo político que el país deba tomar. Eso no tiene ninguna consistencia. No puede ser el cabildo de un departamento el que diga quién va a ser el presidente de un país y que como señalan su nombre, pues ahí va. Está en las palabras absolutamente claras del señor Muy bien, Luis mañana Fernando lo terminamos, Camacho. por favor. En lo que usted ha mencionado, Jimena, está absolutamente claro esos compromisos y esos acuerdos con el sector militar del país. El reportero eres tú. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.